Oye, Marina, fíjate que acabo de batear una paciente de mi consulta, que no la voy a operar. Bueno, más allá de preguntarte por qué, que ahorita nos cuentas, ¿qué tan válido es decirle que no a un paciente? Yo creo que es muy válido. Y es que cuando tienes un cirujano plástico es que como cuando te casas con alguien o como cuando te enamoras de alguien o cuando tienes una relación. Creo que tiene que haber química, creo que te tienen que entender y yo creo que la principal falta de éxito en una cirugía, no, si no la principal, una de las principales, es igual que en un matrimonio, la falta de comunicación. Súper importante. Yo Claro creo que que la es. parte de poder hablar con tu médico es crucial para que te vaya bien en una cirugía. Tiene que ver con la comunicación a muchos niveles. Primero que nada, los pacientes cuando llegan a mi consulta siempre digo, ¿sabes qué? Yo estoy para ti, para contestarte tus preguntas. A algunos les da pena, ¿sabes? Les da pena hacerme preguntas o les da pena molestar. Y es que pensaba que era irrelevante, me dio pena molestarlo y al otro día digo, y se te abrió la herida. No, espérate, bueno, ahorita lo arreglamos, etcétera, pero quiero que estén muy cerca de mí. Esa es una de las cosas que me ha pasado por falta de comunicación. Pero no es eso a lo que me refería. La falta de comunicación cuando estás conociendo a tu cirujano plástico. Tu cirujano plástico tiene que tratar de comunicarse contigo, de que tú le puedas comunicar tus problemas, qué es lo que quieres, cómo te quieres ver, para que yo lo pueda interpretar. Yo trato de que no vengas conmigo vienes conmigo porque quieres una nariz y te hago esa nariz. O sea, porque ya sabes cuál es la nariz que yo siempre hago y que siempre pongo en mis redes sociales. O las chichis, o las nalgas, o ya, si vienes conmigo como diferente. Bueno, el otro día platicábamos. ¿Quieres un producto? ¿Quieres esas nalgotas? Bueno, ya sé que esas quieres, entonces a lo Sí, mejor ni me siento... se vuelve tu diferenciador. Ni a lo mejor no me siento a platicar contigo. Y está padrísimo. Pero yo creo que mejor si nos comunicamos y puedo yo percibir qué es lo que quieres, ahí está la primera cosa. Y la segunda cosa es que cuando te comunicas conmigo, yo ya puedo pensar qué expectativas quieres. Y si tienes expectativas irreales, que sé que no te voy a poder ayudar o que vas a quedar peor de lo que estabas, imagínate que fueras esta actriz que tiene unas chichis muy grandes, que sale en la tele, o que sale y canta, y me las pides más grandes todavía, pues es que mejor no te las recomiendo. Y el otro día me platicabas de Botched. Sí, de esta serie que sale en New Entertainment, que a mí me encanta, sobre estos casos, tanto por resultados de otras cirugías como por resultados de nacimiento congénitos, donde estos dos médicos tratan de mejorar los resultados de un paciente y justamente sale esta referencia que acabas de mencionar, donde va a buscar todavía hacerse implantes más grandes, ¿no? Exactamente. Y obviamente le dicen que no, ¿no? Que es como esta parte donde de que yo te preguntaba, ¿qué tan válido es que el médico diga no? ¿A ti cuántas veces te ha pasado decirle no a un paciente? La verdad desconozco cuántas veces, a lo mejor ya perdí la cuenta. No son tan infrecuentes, pero muchas veces la principal causa de que les diga que no es porque no les puedo ayudar, porque no puedo darles lo que están buscando. A ver, si pusiéramos en una lista tus 5 razones principales, o vamos a cortarla más, tus 3 razones principales por las que has dicho no. La principal es expectativas irreales, ¿no? Porque Okay. Ahora con esto de los medios, etcétera, vienen y quieren cosas así muy raras, muy extremas, y que prefiero decirles, es que mejor no te lo hagas, te recomiendo que no, mira, mejor no te operes, piensa en otra cosa, etcétera. Lamentablemente, también me ha tocado ver que van y tocan puertas y luego regresan, ay, Es sí que te lo hiciste. hubo un médico que me dijo que sí y entonces sí te lo salió mal. hiciste y luego veo cómo lo arreglas. Y sobre todo con algunas pacientes que ya he operado, que han tenido un éxito importante y que después digo, es que no te hagas ya más. Y van y se operan y luego regresan conmigo, ay, siempre sí te voy a tener que arreglar. Bueno, va para atrás y las tengo. Pero, ¿qué hacía? No las iba a operar. Okay. Otra de las cosas es cuando tienen evidentemente enfermedades concomitantes, ¿no? Siempre que llega un paciente, contigo como médico tienes la obligación de revisarlo de arriba abajo, lo mando a estudiar, etcétera. Y si tiene alguna enfermedad que me impide operarlo, pues obviamente no se opera o la arreglamos primero y después se hace. Esa sería la otra cosa. ¿Y el 3? El tercero también es un trastorno dismórfico. Okay. Tengo pacientes que llegan al espejo, están muy delgadas y no se ven delgadas, se ven gordas, aunque no lo estén.
Eso se llama trastorno dismórfico corporal. Lo que ellas perciben no corresponde con la realidad y muchas veces estas niñas a veces tienen otro tipo de trastornos de la alimentación, Claro. etcétera. Entonces ellas pues a veces dicen, es que mejor no te opero, pero vamos a mandarte con esta persona, con este otro especialista, etcétera. Y a veces se te va una por ahí que otra que no lo detectaste y ni modo, lo operas y después dices, híjole, ¿en qué momento lo operé? Ok, vamos a agregar Y un 4. te voy a dar un bonus, claro, te voy a dar el cuarto. Los pacientes que vienen quejándose de sus cirujanos previos, pero de una manera excesiva. Evidentemente alguien puede decir, es que quería que me operaran, pero la cicatriz no pasa nada. Pero cuando vienen quejándose, diciendo, es que ese, etcétera, y habla, y su discurso está una y otra vez, el problema normalmente es que ellas tienen una necesidad, no se las vas a resolver con cirugía. Así es, Entonces no es la cirugía. No es la cirugía, pero van y se operan. Bueno, evidentemente si le hicieron una cosa así, porque también hay de todo, y a veces ni siquiera son cirujanos plásticos, son charlatanes. O a veces mis colegas, a todo el mundo se le va la liebre y puede tener un mal resultado. No pasa nada. Pasa. Pero estas pacientes generalmente vienen quejándose y transfiriendo el problema que ellas traen a la relación de falta de comunicación que no tuvieron con su médico previo. Así es, o varios médicos previos. Médicos previos, exactamente, ¿no? Y entonces ya se quejan de todos y ahora vienen y te quieren o piensan que si te transfieren el problema hacia ti, tú vas a llegar como Salvador y Redentor a quitárselos de encima. Y probablemente no, probablemente ellas tienen una necesidad, una falta dentro de ellas mismas que requiere otro tipo de cosas. No es un trastorno dismórfico, sino más bien es que no saben exactamente qué es lo que quieren y piensan que van a tener, como decíamos el otro día, una vida espectacular con 2 Ferraris y 3 Lamborghinis y un novio saudí multiputrimillonario, y no lo tienen porque pues ya traen los implantes nuevos. ¿Y dónde está el saudí, no? ¿Dónde está? Porque no coincide la realidad, no coincide lo que me dijeron que tenía que pasar. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido van a decir, pues claro, o sea, a mí me vendieron, y ahí se pueden quejar de su cirujano plástico previo, porque a mí me vendieron un estilo de vida, y así era, y ahora resulta que pues ya traigo estas chichis, ¿y dónde está? Entonces ahí también puede venir quejándose del cirujano previo, y entonces cuando yo digo, híjole, pues lo mejor no es un paciente que yo quiera tratar. Ahora, Doc, como tú sabes, en la publicidad y en el marketing siempre trabajamos con que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Es como esa regla sabida de la publicidad que erróneamente se impuso para también captar más clientes, ¿no? Se empezó a dar este discurso de el cliente siempre tiene la razón, el cliente siempre tiene la razón. Pero en el caso de la medicina, en el caso de la salud en general, yo creo que cuando no eres un cliente, eres un paciente, ya no siempre tienes la razón y a veces tienes que aprender a escuchar a tu médico. A lo que voy, esa es una cosa súper importante, Marina, porque yo no soy partidario del CC Service. Cuando tú vas y compras, vas a un viaje y pides, quiero el paquete ¿no? Y aparte esto, y aparte aquello, pues claro que sí, te lo hago, sí, todo es ching, 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 la máquina registradora y listo. Cuando llega alguien conmigo y me dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas esto y aquello. Si no se lo hago, él puede pensar que soy un mal cirujano. Exacto, es una confusión. Es una confusión, exactamente. De conceptos. Pero hubo un estudio muy interesante en donde esta manera de decirle que sí todo al paciente resulta en una peor atención a su mejor interés. ¿A qué me refiero con esto? Los Estados Unidos hace tiempo hubo un programa en donde Medicaid, estos servicios, digamos, de salud subvencionados, la remuneración que recibía el médico estaba en función con una valoración de qué tan bueno había sentido el paciente que había sido el médico. ¿No? Entonces, aquí hubo un resultado, un incentivo perverso, en el sentido de que los médicos, al notar eso, hubo médicos que empezaron a ser más laxos en las recomendaciones. Para caerle bien al paciente. No para caerle bien, pero vieron, o sea, fue muy simpático porque vieron que si al diabético lo dejaban tomar refresco, se quejaba menos del médico. Le daban mejores calificaciones. Y eso tenía un mayor reembolso por consulta en estos sistemas de salud. Y entonces se vio que estos médicos que tenían mayor reembolso y mejor remuneración tenían
más complicaciones, porque estos pacientes, digamos, diabéticos se les complicaban más, porque tenían más problemas, claro. ¿no? Y entonces, cuando empezaron a ver esos resultados, los investigadores se pusieron a ver cuál era el trasfondo, y claro, lo que pasa es que el CC Service, muchas veces sí te voy a hacer todo lo que tú quieras al paciente por caerte bien y por asegurar una venta, va en contra del mejor interés del paciente. Y en ese sentido, uno tiene que ser muy cauto porque primero, eres médico. Así es. Y una de las cosas cuando juramos, hipocráticamente, digamos, es una cosa, hay un principio que se llama en medicina, primero no hacer daño. Y ese lo tenemos que tener muy, muy en mente y decirles, es que esto que te quieres hacer va en contra de lo que tú quieres. Y no estoy yo aquí para caerte bien, sino para ser tu médico. ¿Y qué tal cuando el paciente te revierte el juramento hipocrático y te dice que es que como tú juraste, lo tienes que hacer? Exactamente. Entonces ahí está mal interpretado el que, no, aparte como tú eres cirujano y como tú yo vi que se lo hiciste a otra persona, quiero que me lo hagas a mí también, y si no eres un mal médico. Ese es una alerta roja para decirle a un paciente, no te puedo operar. Yo no quiero operarte. Es más, si te opero, te voy a meter en un problema a ti y seguramente también me voy a meter en un problema yo. Y es como cuando le dices que no a una chica. Por ejemplo, yo ahorita soy casado, ¿no? Y muy feliz. Y a todos les digo que no. Claro, como debe ser. Como es. No, como debe y como es. Como debe ser y como es. Pero imagínate, cuando no estabas en esa situación, ¿sabes qué es madurez? Poderle decir que no a una chica. Porque pues, estabas chavo y diciendo lo que fuera, ¿no? Claro. Pero es más, si la ves que está medio muy insistente, si como que te acosa y te manda mensajes, etcétera, pues a lo mejor dices, ¿sabes qué? Eso no es lo que quiero. Claro. Dices que no. Es más, fuiste a una fiesta, hay una chica guapísima, etcétera, y algo no te late, y a la mera hora ella es la que te dice que no, y lo agradeces, ya está, ya eso ya es madurez. Entonces sí, es como en la cirugía plástica, tienes que saber cuál es la persona, el paciente al que hay que decirle que sí, y cuál es el que hay que saber lo que no. Y muchas veces cuando eres muy joven o muy inexperto o estás saliendo reciente a tu práctica privada y pues no tienes clientela, pues a todo mundo le dices que sí. Claro. Y te las ves negras y ya han llegado goles y bueno, creo que esas historias, si quieres un día la platicamos, ¿no? Cómo va madurando tu práctica profesional. Eso es un buen tema. Sí, si quieres, cómo va madurando tu práctica profesional de cuando sales a la calle y seguramente tú lo has visto, Marina. Totalmente. Entre tus cirujanos que son muy jóvenes, ¿sabes qué necesito, Marina? Clientela, no importa, o sea, lléname el consultorio, aunque sea con promociones del 50, 70, 80%, sí. Aunque no me... A ver, platícame de eso. Aunque incluso frente a nuestras recomendaciones de decirles, no lo hagas, lo hacen. Y bueno, seguramente tú tienes muchos casos de eso, yo no... platícame tú. Sí tenemos casos de esos, casos donde le dices así al médico, dile que no a ese paciente. Ahí están todos los focos rojos, dile que no. A los 3 días ya la operé y a los 5 días ya me criticó en Google. ¿O qué tal esos que hacen unas campañas así hacen como esos parties y que 3, 4 días haciendo estos parties, pero lo hacen como tan baratos que ni ellos se desgastan, ni siquiera es redituable para ellos, no le puedes dar la atención necesaria a esos pacientes? ¿De qué va? Sí, porque también hay los casos extremos, ¿no? Hay desde las parties bien hechas, las parties bien armadas, las parties donde prácticamente no hay descuento, de que a veces hasta que digo, ¿por qué va la gente si no es un descuento real? O sea, no es un descuento significativo. Porque es un party y es escaso. Pero es escaso, es un party, va a haber algunos eventos especiales, no sé, quieres estar, ¿no? O sea, ese es cuando el marketing hizo bien su trabajo y entonces tú quieres pertenecer y quieres ir, más que por el descuento. Y luego están estos otros de Botox Party de casi 3x1, donde dices, oye, no hay forma, o sea, aquí ni el médico gana ni tú ganas. O qué te están poniendo porque ni siquiera se paga el precio de la toxina. O ni siquiera se paga el precio de los implantes, ¿no? O de los implantes. ¿Y ya viste ahorita que hay como un mercado de que se están pasando los implantes usados? Me lo imagino. O sea, no lo sé a ciencia cierta, yo creo que tú lo sabes más que yo, porque yo de cierta forma no llego al punto a veces de
cómo vienen los insumos, ¿no? Nuestra Claro. área no llega tan profundo, pero no lo dudo porque he visto cirugías absurdamente baratas. Dos. Oye, nuestra lista era de 3 y ya vamos como en la 1000, pero cuando una paciente te pide un procedimiento por precios que son absurdos, también es un foco rojo, porque primero que nada, tu estructura de costos no te da para Exacto. sostener esas cosas, dando cosas de calidad. Y es cuando yo creo que por eso encuentran estos descuentos tan baratos, pues porque usan implantes ya utilizados o rellenos que a lo mejor no tienen Cofepris o les ponen otras cosas Sí. que no. Pero bueno, a lo mejor hay gente que está en la necesidad y muy saliendo en su carrera muy pronto, etcétera. Y no, pero bueno, no vamos a generalizar, porque a lo mejor puede haber gente ya mayor, grande y eso, y que sigue haciéndolo, o hay gente que siempre fue muy ética desde joven y no, o sea, no vamos a generalizar. Tengo un caso, me acordé ahorita que lo estamos platicando. Tengo el caso de una persona que escribió pidiendo que si le podían hacer una cirugía, primero cotizándola, ¿no? Después ya que la cotizó, pues el precio no le pareció. Entonces, tal médico me la ofreció a tanto. Me la puedes igualar y ya me la hago contigo. Así de casi de ya, así como cuando compras un carro, ¿no? Este me ofreció el mismo, pero si tú me lo igualas, ya contigo ahorita, es más, te traigo el efectivo. Entonces le dices, no, es que no funciona así, Bueno, pero si me hago este más este, y ya te lo pago ahorita. Y tú dices, ¿qué onda? O sea, no, ni siquiera, o sea, ¿cómo es posible que una persona llegue a ese punto, primero para sí misma, y luego que crea que el médico va a reaccionar así, pero que posiblemente hay médicos que sí lo han reaccionado? Es que seguramente tiene que haber quien sí lo reaccione de esa manera para que exista ese tipo de negociación. Y la otra cosa es que son diferentes mercados cuando estás comprando un commodity. Vas y quiero 1 kilo de sal. Pues si vas por 1 kilo de sal, pues a lo mejor sal, la de la marca Libre o la de sal de la palomita o yo qué sé, pues vas y compras 1 kilo de sal, da igual. ¿No? Entonces, si hay una está en 18 pesos y otra está en 17.30 porque está en descuento, pues la de 17.30 es la mejor opción. Pero en cosas tan delicadas y tan diferenciadas y que pueden ser tan difíciles y tan importantes para tu salud y el resto de tu vida, como en esto, no estoy seguro que negociar de esa manera Regatear. esté en tu mejor interés. Porque te voy a decir otra cosa. Imagina, Marina, que te habla un médico y que te regatea a ti y que por angas o mangas vas y yo sé que tú no lo harías, pero le tomas la chamba y muy barata. ¿Okay? En el fondo, tú tendrías el incentivo de hacer un buen trabajo. Creo que no. Bueno, afortunadamente no lo hago, Tú no pero, lo haces, pero pienso que si te están regateando, aparte te están pagando menos por lo que vale tu trabajo y demás, seguramente no. No te nace hacerlo con la misma pasión que por alguien que sí está valorando tu trabajo. Imagínate que estás anestesiada, que estás en una plancha, que alguien va a meter te va a entrar quirófano y va a meter cuchillo. ¿No te gustaría darle el mejor incentivo para que haga el mejor trabajo de su vida? Claro. Ok, pero entonces pídele descuento. Qué Bueno, de complicado. entrada yo no entiendo por qué alguien regatea en eso. Es decir, al final tienes opciones. Este médico no te gusta porque, o sea, no te gustó el precio, pues voy y busco otro que se adapte a mi precio, pero no le regateo al médico, ¿sabes? Es como, ¿cómo le voy a regatear al médico que es el que sabe por qué está evaluando lo que está evaluando? Y va en tu mejor interés probablemente darle los mejores incentivos para que haga la mejor cirugía posible. Y sobre Sí. todo que sienta que es el respeto que va a recibir. Bueno, sabes que me quiero lucir con esta chica. Y además, creo yo que porque, ¿sabes? O sea, si te vas a hacer una cirugía, sabes que una cirugía no hay forma que sea barata. O sea, quien de verdad hoy nos esté viendo y diga, es que a mí me ofrecieron una bichectomía en 2,500 pesos, o sea, es que desde ahí no hay forma. Ajá, hoy junio del 2023. Hoy, junio del 2023, me ofrecieron una bichectomía en 2,500 pesos, no hay forma de que sea barata. O me ofrecieron un aumento de glúteos o aumento de mamas en 30,000 pesos, no hay forma. O un Botox en 500 pesos. O un Botox en 500 pesos, no hay forma, porque ni siquiera eso valen los implantes o la toxina. Entonces no puede ser. Desde ahí es una gran señal, no puede ser. Pero bueno, en esas estamos. Oye, y podríamos agregar un punto 5 de razones por las cuales se dice no, y esa lo voy a decir más desde mi lado, ¿no? Cuando atiendes al paciente, desde todavía ni se ha operado, o sea, todavía ni siquiera se ha valorado, pero el paciente, o sea, el posible paciente
ya está en un plan difícil de insistencia, necesito que mañana mismo me valores, yo mañana quiero que me des la consulta, pasado los estudios y me operes el jueves, o sea, como con una inmediatez, y este tipo de pacientes que se ve que lo que los jala es una presión que no tiene que ver con una mejoría, sino posiblemente con otras características. Nosotros cuando hacemos ese filtro en atender las redes, nos damos cuenta también de eso. Para nosotros es un foco rojo. La reacción del paciente cuando dices, mira, tienes que agendar cita. No, pero es que yo quiero ya. No, es que mira, hay una lista de espera porque pues hay obviamente una agenda. No, pero ¿qué hago para que me operen a mí antes? Ok, pero ¿cuál es tu motivo? ¿No? A veces les preguntamos porque, bueno, puede ser que se casa el hijo en 2 meses y necesitan verse mejor porque no se cuidaron tanto para la cirugía del hijo y no entran en el vestido, y dices, bueno, lo puedo entender, ¿es un motivo? ¿no? Okay. Pero luego hay personas que no, es que ya me urge porque ahorita, porque a mí me dijeron que si yo le hablaba a la doctora ahorita y me dio el teléfono tal o el doctor tal, ahorita me tiene que atender. Entonces, esa sería otra razón, cuando el paciente no puede ser un buen paciente. ¿O qué tal el paciente que ni siquiera te ha dicho, oye, ¿qué puedes hacer conmigo? Sino, oye, ¿cuánto cuesta la lipo 8K? También. ¿Cuánto cuesta? Espérame, no sé. O sea, primero tengo que verlo. A veces no sé ni cómo contestarles, ¿sabes? Porque me llegan así mensajes. A veces yo atiendo mis redes sociales, a veces, no siempre. Y me dicen, ¿cuánto cuesta esto? O ni siquiera me piden el precio, me dicen, y te enseñé el otro día el mensaje. Informes sobre retiro de biopolímeros. Ok, lo que les contesto es, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tipo de informes te gustaría? Etcétera. Pero creo que entonces en ese sentido no sé si se ha desvirtuado, o más bien como ahora muchas veces contestan robots o como contestan asistentes, etcétera. Obviamente si yo voy, y eso lo vamos a hablar luego si quiero de inteligencia artificial, que es buenísimo, es un tema que tenemos que retomar. Pero por ejemplo, si eso yo lo pongo en un robot, así, informe sobre el retiro de biopolímeros, punto, pues te va a dar una respuesta muy extensa, muy amigable, etcétera. Pero si lo ponen en un chat personal, pues a lo mejor yo no estoy capacitado como para ser tan empático como ChatGPT y darle probablemente una cosa de informes que a lo mejor pues ahí pídeselo a la inteligencia artificial y ya cuando me vienes conmigo, pues ya más o menos me puedes platicar, oye, tú lo haces, te gustaría. O porque simplemente hacerlo. Tú como médico, tú estás entre consultas, entre pacientes y no estás con el tiempo de, media hora para darle la respuesta al paciente, porque bueno, todavía no es un paciente, también es cierto, ¿no? Pero también porque, espera, o sea, para eso hay una consulta. La consulta es ese punto donde tienes esta conversación con un profesional para que te resuelva las dudas de lo que quieres saber. A eso voy. Hay veces que también hay estos pacientes que quieren la consulta en el teléfono. O la consulta gratis. Y que como ya hablaron contigo en el chat, ya te dicen, bueno, ¿ya cuándo me opero? No, espera, tienes que venir a valoración. ¿Cómo? Tengo que ir a valoración, pero es que ya hablé con el doctor o la doctora en Instagram. No, a ver, es que eso no es una valoración. O sea, la doctora no te ha visto, el doctor no te conoce, el doctor no sabe ni cómo está tu cuerpo actualmente, cómo está tu piel, o sea, no sabe nada. Esa inmediatez probablemente sí está siendo, está proliferando mucho a raíz de cómo se enseñan los resultados de cirugía plástica en redes sociales. Muchas veces nada más pongo el pre y el post y ya, pero no estoy viendo que antes incluso del pre, hay todo un proceso de cómo llegamos a ese pre, de que sí la aceptamos como paciente, sí funcionamos como equipo, ella y yo, o él y yo, para salir adelante de un proceso que va a durar meses, si fue candidata, etcétera. Entonces el pre de la cirugía, y luego en el post inmediato, pues a veces no pongo la foto de cuando está moreteada, adolorida, etcétera, y pum, como por arte de magia ya está, y entonces esa inmediatez puede que algunas personas la tomen como que, pues yo ya quiero operarme y como es un producto de CC Service, lo quiero mañana porque tengo tiempo esta semana que me acaban de dar unas vacaciones. A mí me pasó recientemente, y me refiero a hace 3 días, que una persona, un hombre, escribió a una red de un cliente para decir que se acababa de tomar la decisión de que quería una liposucción, que había visto el perfil de este doctor, que le había llamado la atención y que entonces como se casaba en una semana necesitaba cita para su lipo. Así. Okay. ¿No? Entonces yo todavía le contesté, mira, el procedimiento de lipoescultura
tiene un proceso, de hecho, inclusive aunque te operaras inmediatamente, vas a estar inflamado, no se va a ver el resultado que tú esperas para el día de tu boda, por eso siempre les pedimos que ok, entiendo, pero, o sea, ¿cuándo me pueden operar? O sea, seguía sobre el mismo, o sea, por más que le dabas los motivos y la explicación, el paciente en ese momento estaba cerrado a que él lo que quería era saber cuándo lo podías operar. Esta inmediatez creo que tiene que ver también con la cantidad de información que podemos recibir todo el tiempo y que ahora, otra vez, tenemos que tomar decisiones rápidas, sin reflexionar y sin pensar, bueno, pues una u otra cosa, aquí la quiero. Y ya, es casi como cuando pides una comida en Uber. Claro. Entonces te abres y te da un chorro de cosas que dice, pum, pum, y a veces es tanta que esta tomo y esta la quiero ahorita. ¿Qué piensas que un proceso de cirugía plástica, por qué no tiene que ser así? ¿Por qué no es así? Exacto. Pero claro, si ellos están recibiendo el mensaje de que es inmediato, de que es fácil, de que es económico, accesible, y es más, vas a tener por contratarlo por esta red social hasta un descuento y ahora promos y si invitas a un amigo, va a ser muy inmediato y muy cómodo. Así es. Y repito, eso muchas veces va en contra del mejor interés del paciente en este tipo de mercados. O sea, porque no es exactamente lo mismo comprar un tiempo compartido o un seguro que está adaptado a ti a una cirugía, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cuando te preguntan, oye, ¿cómo le hago para invertir, no? Entonces ya vas, si le picas, perdiste dinero. A lo mejor necesitas un asesor financiero que diga, conforme a tus sistemas de ahorro, tu forma de pago, tu aversión al riesgo, el mercado mismo, eso es lo que te conviene. Y eso cuesta, porque me dicen, oye, pues, ¿y la consulta por qué la cobras? Ok, porque es el tiempo que vale el trabajo de alguien que se ha preparado, que se va a sentar contigo a tener este tiempo, te va a decir qué es lo que cree, no necesariamente es lo que es, pero qué es lo que cree ese especialista que es mejor para ti. Y eso cuesta, eso vale, es como cuando vas con un abogado. No, y tener esa misma información a ti te ha costado, o sea, te ha costado años de estudio el poder resumírselo al paciente en frases simples que el paciente luego a lo mejor como lo lee en Google o lo lee en un Instagram en bullets porque se lo ponemos ahí en un post, entonces dice, bueno, pues si es tan fácil, ¿por qué me lo cobra? No, o sea, es que eso también es la traducción de que nosotros ya hablamos con un médico que nos dijo estas características, pero viene de un conocimiento de años. Claro, y sí, bueno, y es cuando dices, bueno, sí, él ya sabe por qué él no se opera, ¿no? ¿Y por qué no? Porque sí creo que al menos la gente no ha perdido al menos ese piso de decir, bueno, pues sí creo que me tiene que operar alguien que tenga experiencia o que sepa y Así no es. alguien en una cocina o en un garage que a lo bueno, mejor que no sí está se aprendiendo. da, que sí se ha llegado a dar, lamentablemente. Lamentablemente sí se da y a veces eso por esa inmediatez o esa buscar el mejor precio o estos cupones de descuento, pues lamentablemente ese es otro de los fenómenos que vemos con el marketing y la cirugía plástica. Ok, ahora, si podemos resumir estos puntos. Bueno, no es que si podemos, los podemos resumir porque ya los dijimos muy, muy prácticos, pero a ver, entonces retomando. Expectativas no, irreales. Porque las expectativas son irreales. Okay. No, porque hay trastorno dismórfico. Ajá, trastorno dismórfico. Las enfermedades que puedan tener. Y cuando detectas que vienen quejándose de otro médico, pero porque entonces su problema no es la cirugía plástica, sino que tienen otro problema ahí, que no es el dismórfico, principalmente. Exacto. Ahora bien, eso es lo que tú decías. El paciente que dice, no quiero pagar la consulta, ya de antemano te está diciendo, no es un paciente que va a tener un buen resultado o que tú quieres operar. Así es. Porque te está pidiendo desde la cosa más barata, y si tú eres un especialista de medio pelo para arriba, por decirlo de una manera, pues no vas a hacer lo más barato, no vas a hacer alternativas como clandestinas que hay en el mercado, que a lo mejor sí te lo van a dar de esa manera. Entonces, ¿para qué le haces perder tu tiempo? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Y cobrarles la consulta incluso te sirve como un filtro para entender que hay gente que no va a llegar contigo, no pierde su tiempo,
y no se iba a operar nunca, no estaba preparado para operarse. Así es. Entonces, yo creo que también aquí algo súper importante es, hay que identificarnos como pacientes en estos 5 puntos que estamos platicando. Es decir, si nosotros también estamos siendo conscientes de que hay una realidad en la que nos pueden decir que no, y yo ya desde ahorita lo estoy viendo y lo estoy escuchando y me estoy ubicando y sé que yo pertenezco a uno de estos, entonces, ¿cómo podemos dar el paso, doctor? O sea, ¿cómo yo puedo convertirme en un paciente de sí, de venir de un paciente de no? ¿Cómo lograr que un cirujano plástico más o menos decente te opere? Híjole, creo que tiene que ver con un poco la pedagogía que nosotros como médicos también estamos obligados a darle a la gente. Es decir, yo a la gente le recomiendo, ¿sabes qué? Sí, vacúnate. Claro. ¿No? Aunque van a haber 40,000 podcasts, 40,000 chats o 40,000 informaciones allá afuera que decían, no te vacunes contra el COVID porque Sí. Incluso yo vi médicos que decían, la vacuna no te la hagas, no, y luego andaban en terapia intensiva, por cierto, enfermos. Ajá. Claro. Mi responsabilidad pedagógica con la gente, pero ya sea algo como social, es decir, ¿sabes qué? Vacúnate por el COVID, por esto y aquello, en tales circunstancias, etcétera, y en tales circunstancias sí fue adecuado el uso del cubrebocas. Hoy ya no, ya cambiaron las situaciones, etcétera, pero en ese momento. Pero si eres de esos pacientes que decían, no, conspiranoicos, ¿no? O que están llenos de todas estas gentes, de estas información sobresaturando tu mente y eres muy propenso a ser engañado, pues probablemente no eres el mejor candidato para operarte, mejor no te operes. Exacto. Mejor toma una mejor decisión de tu vida, mejor reflexiónalo y decir, bueno, pues a lo mejor este dinerito extra o este tiempo extra me voy a hacer montañismo a la Patagonia. O vayan a terapia, y en un buen sentido lo digo, porque hay muchas veces en que necesitamos ayuda para poder entender por qué estamos teniendo estas reacciones, incluso cuando reaccionamos a que el médico nos diga no, ¿no? También hay que saber por qué estamos encajando en el perfil del paciente al que le dicen que no, por ejemplo, y poder atender esa situación. Tengo algunas pacientes y me pasa, voy a regresar al tema de los biopolímeros. Estas chicas que traen muchos biopolímeros, casi siempre, o muchas veces son las que dicen, ¿y por qué cobrar la consulta? Si esto lo hacen muy bien, y etcétera. Okay. Si te das cuenta, es un perfil, porque la gente que le pusieron biopolímeros, lamentablemente, en algún momento de su vida cayó con un embaucador. Así es. Y es otra vez, entonces, este tipo probablemente de personalidad que tratamos de ayudar siempre de la mejor manera, pero que va y cae en las manos de estos embaucadores profesionales, luego no tiene no aprende. Así es. Y entonces no tiene la precaución de decir, bueno, si voy con alguien que sí cobra la consulta o que me puede decir que no por esto y por aquello, pues a lo mejor no es por malo o porque es un mal médico, sino porque a lo mejor sí se preocupa por mí. Exacto. Porque no trata de embaucarme. Digo, para mí sería mucho más fácil y a lo mejor más redituable. Pasan a la máquina registradora. Sí. Y cobran, pasan a la caja registradora con la tarjeta por delante, ya la traen. Exacto. No le estás haciendo un bien a la gente y no está haciendo lo que juraste ser, ¿no? De entrada. Aunque te lo recriminen después por decirles que no. Pasa nada. Entonces, bueno, ya lo saben, porque cuando te digan que no, más bien hay que ponernos a ver, antes de enojarnos y antes de reaccionar de una manera explosiva o casi quemar al médico, ahorita que están las cancelaciones a full en las redes sociales, preguntarnos por qué no, y si escuchamos que alguien más nos cuenta esa historia, el preguntarnos por qué tal vez el médico le dijo que no. Obviamente el médico opera porque es su trabajo. Entonces, para haber dicho que no, seguramente tuvo una razón importante y que tiene que ver, si lo ven de los 5 puntos, los 5 están relacionados a la misma salud del paciente, para traerles un beneficio y no para perjudicarlos. De eso se trata. Sí, tu médico tiene un mínimo de ética, por supuesto. Bueno, Doc, ¿yo ser un paciente de sí o un paciente de no? Depende. Primero tienes que ir a valoración y a consulta y luego platicamos. Iré a valoración, a consulta y ya les contaré si soy un paciente de sí o de no. A ver qué tal. Gracias a todos. Suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio.